El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. Bueno, querida audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan. Estamos emitiendo directamente también a través de nuestro Facebook Live desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ya 36 ediciones, 189 emisiones de Toma Única y en esta emisión muy especial para mí, que quisimos denominar La Poesía y los Tránsitos del Tiempo. Para esta emisión me acompaña aquí en directo, en la presencialidad, en el convivio, como nos gusta a los hombres del arte, a las mujeres del arte, el maestro Federico Díaz Granados. Maestro Federico, una gran alegría. Debo decirte que soñaba mucho con hacer este programa porque conozco mucho a tu padre, al poeta José Luis Díaz Granados, y sé de tu camino, sé lo que has recorrido, sé el trabajo que haces como ensayista, como columnista, como poeta, como gestor cultural, y quiero agradecerte por tu palabra. Ya hablaremos de ese milagro, de esa alegría, por qué no decirlo, privilegio que tuviste al nacer en un seno familiar tan potente a nivel intelectual, pero gracias por tu generosidad, por tantos conversatorios, talleres, por tantos libros. Maestro Federico, bienvenido aquí a la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por esa generosidad, por esa bienvenida y bueno, por hacer de la poesía una protagonista de estos espacios culturales tan necesarios en una sociedad como la que vivimos. Entonces, qué mejor que en una feria internacional del libro como la que estamos viviendo podamos estar hablando de poesía en directo para todos los oyentes, y qué alegría que sea precisamente desde la Pedagógica Radio. Muchas gracias. Quisiera, antes de entrar en la primera etapa de nuestro programa que se llama En Tertulia, ¿por qué Su Majestad Jim Morrison? Quise traerlo porque sé que hace parte de muchos de tus afectos musicales, que como un hombre poeta eres polifónico, te encanta la música popular, pero el rock en español, el rock en inglés, pero ojo, Jim Morrison muy en tu corazón. Así es, siempre he estado muy conectado con la música popular y en todas sus manifestaciones, como bien lo has mencionado, desde el rock clásico hasta el rock en español, incluso a las tendencias actuales. Por ejemplo, el próximo domingo voy a tener una charla aquí en el marco de la feria sobre la poesía en Taylor Swift. Entonces vamos a hablar para toda la comunidad Swiftie sobre los hallazgos poéticos que podemos encontrar, por ejemplo, en esta gran artista contemporánea que yo siento que ha sintetizado muy bien la sensibilidad de un momento. Jim Morrison fue uno de los, yo creo que de los artistas que escuché muy adolescente, cuando estaba además en un momento de rebeldía. Bien has mencionado a mi papá durante esta presentación, y pues imagínate cómo va a ser uno parricida, como todos tenemos que serlo en algún momento. Total. Con un papá tan amoroso, con un papá que hizo de mi infancia pues una infancia muy feliz, una infancia llena de satisfacciones, de encuentros con personas maravillosas. Entonces la manera de ser rebelde era dármelas un poco de poeta maldito. Y al dármelas un poco de poeta maldito y de leer los autores que de pronto no se leían tanto en la casa porque eran de pronto antagonistas de esos ortodoxos, claro, iconoclastas, de esos autores que
tanto quería a mi papá y que me inculcó desde muy niño, Claro. pues un poco me encuentro con Jim Morrison en ese azar y como en medio de esa algarabía de buscar expresiones mucho más jóvenes. Así y me es. encuentro con que Jim Morrison, además de ser pues el líder del grupo The Doors, que fue un grupo tan importante para entender pues la historia de la música popular norteamericana y mundial del siglo XX, encontrarme con que fue un maravilloso poeta que además quiso hacer el camino de los poetas malditos fue. y por eso termina muriendo en París en 1971 y es así como me encuentro con Jim Morrison y en algún momento me da por hacer unas versiones de algunos de sus poemas y de canciones que los agitamos mucho en los años 90 en los cineclubes cuando Así nacía fue. el Cineclub El Muro hace Por 30 favor, años. que ha hecho un trabajo maravilloso, Adolfo, allí, y que ya está haciendo incluso contigo una relación muy bella, que le permitiste que el espacio que orientas tenga también al muro allí. Así es como un guiño de amistad y de Qué gratitud bello. a lo largo del Yo tiempo. también por Adolfo tengo mucha gratitud. Como hombre de teatro me ayudó en sus inicios colgando los carteles de mis obras de teatro. Entonces, qué sincronizaciones tan bellas. Amigos de Toma Única, hoy, como les decimos, en directo aquí desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con una emisión que sé que nos va a nutrir muchísimo, porque la voz de un poeta es necesaria, siempre. Nos vamos con En Tertulia. En Toma Única, Tertulia. Going to Kansas City. Bueno, un abrazo fraterno también. Ya llegó aquí a la cabina en el segundo piso de nuestro stand Yolanda Barrantes, nuestra productora, la profesora Carolina Alfonso, la directora de la emisora, Laura Chávez de Comunicaciones y todo el equipo de la Pedagógica Radio. También, por supuesto, el hombre que permite este latir, maestro Federico, Mario Enríquez en el Control Master. Les doy una gratitud enorme y gracias por acompañarme siempre en este sueño que significa Toma Única. Para entrar un poco en contexto, yo quiero hacer un pequeño abstract de la hoja de vida del maestro. Son muchos los momentos, los libros, las reflexiones, pero en especial, maestro, quisiera detenerme en dos hechos, ¿no? 2021, Premio Nacional de Periodismo por esa crónica tan bella que hiciste de la Premio Nobel de Literatura del año 2020, La poeta de la austeridad, Luis Gluck. Hablemos un poco de lo que significó esa columna para ti. Pues bueno, fue una columna que escribí con mucha emoción cuando me entero ese jueves 8 de octubre del año 2020 que estamos plena pandemia, estamos confinados y pues me pongo muy feliz, no solamente que una de mis poetas de cabecera haya ganado el premio Nobel, sino que la poesía volviera a ser protagonista de las primeras páginas de los medios mundiales gracias a este premio Nobel. Y fue así como, primero por encargo, me llama María Paulina Ortiz, directora del suplemento Lecturas del Tiempo, y me pide que haga una crónica contrarreloj. Me dice, ya tenemos reservada la página del domingo, pero necesito que hagas una crónica de, no sé, eran 13.000, 15.000 caracteres, una cosa así, para ocupar esa parte central y abrir además con esa noticia el suplemento del domingo. Y fue así como me senté. Si bien la noticia se dio a conocer a las 6 de la mañana hora de Colombia, el suplemento, digamos, lo cerraban el viernes al día siguiente a eso de las 4 de la tarde. Y ella me anuncia que me invita a hacer esta crónica a las 8 de la mañana. Upa. Tuve prácticamente un día y medio, además de los compromisos que yo tenía por Zoom, académicos, todo, de las clases, en fin, pues me senté a hacer la crónica y yo creo que fue haberla hecho con tanta afecto, con tanta pasión, con tanto amor a la poesía. Una catarsis, de hecho. Que sin duda, pues eso yo siento conmovió a los jurados en ese momento donde pues hay figuras que
respeto con mucho, como es el caso de Marisol Cano, que era Por la favor. presidenta del jurado, el caso del gran cronista José Navia, Moisés Basserman, entre favor. tantos otros queridos jurados que me sorprendieron con esta noticia. Por favor, estamos en una universidad que consideramos la educadora de educadores. Me gustaría mucho, maestro Federico, que exploremos esa relación poesía y educación, poesía y política. Yo sí siento que hay un temple de ánimo en el poeta. Uno te lee y de una u otra manera, al descubrir, si me lo permites, por ejemplo, aquí al azar, Ángel para un blues, a Irene y Andrea. Hay dos ángeles que me calcan la ciudad en blanco y negro. En Trocadero 162. Suele descansar la luna en sus últimos silencios. Tal vez se pueda uniformar la noche como un país donde pasear la fatiga sea una misión más de los fantasmas. Aún no sé cuál es el color de la nostalgia, pero es el mismo de las fogatas del alba. Por eso dicen que en La Habana el alba es su única estación. Urgente escucho un blues para convocar a mis ángeles centinelas, para que me escolten en el próximo equinoccio, para que remienden mis lágrimas de sangre, porque caminando por La Habana, en la última desbandada, se convirtieron en estrellas. Uno lee este texto y de una u otra manera, poeta, maestro Federico, encuentra imagen y metáfora, encuentra temple de ánimo y estilo. Háblanos de ese proceso tuyo. Bueno, pues mira, yo creo que ahí son muchas cosas que vale la pena reflexionar. Primero, agradecerte la lectura tan generosa de ese poema, que es un poema que quiero mucho y de hace tantos años. Y mira que menciona la relación de poesía y educación, poesía y política, y el proceso personal. Y mira que los tres están atravesados por lo mismo, el lenguaje, el gran instrumento del lenguaje. Si la poesía no modifica ese lenguaje que hablamos en la vida diaria, que nos sirve para nuestras cotidianidades, que nos sirve para nuestro encuentro y nuestro lugar en el mundo, si la poesía no le da una categoría estética, le da una categoría de dignidad y le da un nuevo sentido y significado a las palabras, pues sin duda alguna tendríamos un lenguaje cada vez más fragmentado, un lenguaje cada vez más derrotado. Total. Estamos en un momento en el que vemos que los jóvenes, que los estudiantes cada vez tienen menos contacto con las palabras y con el lenguaje escrito. Se comunican a través de redes sociales, se comunican a través de stickers, de TikTok, Emoticones. de emoticones, de todo esto. Entonces la poesía vuelve y nos recuerda que las palabras modifican nuestra manera de hablar y que la poesía sí le pone palabras a nuestras emociones. Entonces, cuando alguien es lector de poesía, pues se vuelve mucho más exigente con el lenguaje. Totalmente. No le va a comer cuento a las noticias falsas, no le va a comer cuento a los discursos políticos vacíos, no le va a comer cuento a esa manera en que la publicidad y el algoritmo de las redes sociales manejan nuestras emociones. Por eso es que es necesaria la poesía, por eso es que es necesaria la poesía en la educación. Total. Que un niño empiece, si queremos formar de ese niño un ciudadano crítico, un ciudadano empático, Total. y el niño lee poemas desde que es muy niño, está en su etapa preescolar y aprende a hacer analogías, empieza a identificar figuras literarias, empieza a identificar relaciones intertextuales con el mundo, pues estamos formando un niño que cuando sea un lector de un texto científico, de un texto mucho más formal, pues va a encontrar esas relaciones con todo. Entonces eso sí me emociona muchísimo. Total. De la poesía como elemento cohesionador de la Total. palabra y del lenguaje. Total. El maestro Federico plantea algo que considero maravilloso, ¿no? Siempre, lamentablemente, en la educación en nuestro país hemos hecho la lectura obligatoria, que lo que se vuelve es un acto de padecimiento en el estudiante y por el contrario, debemos es lograr un milagro. Entonces te agradezco con la generosidad que mencionas. Sí, sabemos que los muchachos hoy están en esta etapa de la tecnología, que es la inmediatez tan rápida que yo a veces me sorprendo cómo tienen
yo les digo que son los jóvenes de los 5 cerebros, ¿no? Porque están haciendo un trabajo en el computador, están chateando con la hermana, están aquí contestando el teléfono, están con un Twitter, etcétera. Pero decimos no, calma, tempo, somos nosotros. Y qué bonito evocar también a Irene Vallejo, esa excelente escritora que sé que la tuviste en una firma de libros en el Gimnasio Moderno, cuando nos habla que qué bueno el momento del tiempo, del momento. Entonces un joven que se acerca a la poesía para descubrir lo onírico de ella, las ambigüedades, la polisemia, la metonimia, es un niño que de una u otra manera va a ser otro niño. Yo quisiera preguntarte, maestro Federico, cuando has hecho los talleres de lectura en infinidad de lugares, ¿qué es como el objetivo principal? Nos están escuchando maestros, maestras de muchas licenciaturas, no solamente de lengua y español, sino de ciencias sociales, de química, de física. ¿Qué le podrías decir tú a estos futuros licenciados frente a tu oficio como tallerista, como orientador de la palabra, como el hombre que encausa a Silvia Plath, a Alejandra Pizarnik, a Virginia Woolf? Bueno, pues nuevamente gracias por la generosidad de hacer esa relación con esas poetas que tanto admiro. Pues la verdad es que, ¿qué le puedo decir a todos estos colegas que van a salir licenciados a formar a esos ciudadanos del futuro, que van a formar un nuevo discurso narrativo dentro de la educación? Y es que no importa la disciplina desde la que se desempeñen, siempre la lectura será una herramienta fundamental que complementará ese maravilloso oficio de educar y de formar estas generaciones. Por ejemplo, cada vez encuentro más relaciones entre la ciencia y la poesía. Por favor. Y cómo desde la literatura se puede crear un camino distinto también para entender las ciencias, para entender la historia, para entender la filosofía. Y que cuando tenemos esa lectura y tenemos la literatura de nuestro lado, seguramente se nos van a abrir muchos caminos y muchas ventanas y muchas vertientes que van a emocionar a esos muchachos con historias, con relatos, donde ellos van a encontrar un lugar en el mundo. Y eso es lo que yo siento que como maestros debemos hacer, que es que finalmente, más allá de la disciplina que enseñemos, pues tengamos unos estudiantes que dominen las habilidades de la comunicación, el habla, la escucha, la lectura, la escritura, y que con todo esto, en medio de la avalancha digital que estamos viviendo, pues sin duda alguna tengamos las múltiples posibilidades de aproximarnos al conocimiento, y uno de esos caminos es la literatura y la poesía. Has hecho un paso casi por competencias comunicativas, lectura, escritura, retórica, y yo diría que al final ese chico, que sé que todavía estás en ese camino, porque no sé, maestro Federico, ya puedes estar cruzando el medio siglo, y no sé, cómo diría la maestra Pina Bausch, estamos empezando. ¿Verdad? Así es. Hacías una relación de la ciencia y la poesía, y me acordé de mi maestro, que en paz descanse, Santiago García Pinzón, el hombre de teatro, el hombre del Teatro La Candelaria. Recuerdo que hablaba con mucha pasión de 2 textos en especial que trabajamos. Yo tuve la oportunidad de estar con el maestro 10 años en un taller de investigación teatral, y trabajamos de la magia a la técnica, que no sé si lo conoces, un texto de García Vaca, y el Homo Ludens de Huizinga, que creo que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? De la colección de un libro por centavos de la Universidad Externado de Colombia, una hermosa iniciativa que lleva varios años y varios ejemplares, quiero detenerme en el número 21 del 2006, que publicó al poeta Federico con el texto titulado Álbum de los Adioses, no sé si recuerdas. En este texto existe un poema que se llama El Regreso, que me voy a permitir leerlo, ya que me emocionó mucho su lectura, y también porque de una u otra forma volví a la imagen del gran poeta brasilero, valga la alusión que estamos con Brasil como invitado de honor, Guimarães Rosa, ya que encuentro unas alusiones muy bellas a su literatura. Entonces, si me permites, hago la lectura y luego compartiré un fragmento del poeta Guimarães que me sirvió mucho para una obra de teatro, ¿te parece? De una. Entonces, querida audiencia, El Regreso. Regresar de los viajes con la urgencia de quien ha conocido la única moneda de la muerte. Contemplar los libros regados en el piso. Rastrear y limpiar los discos y los afiches de antiguos festivales. Sacudir los muebles y saludar de mala gana a los vecinos que no nos han extrañado.
abrir la revista que quedó inconclusa en la mesa de noche y saber que otro amor la releyó. Regresar de los viajes y acomodar los souvenirs y las postales en un lugar que no ha sido preparado para ellos. Reacomodarse y organizar la pobreza en las gavetas y trastearse como el amor, siempre de afán. Se ha cambiado tantas veces de casa, de gustos y de vida que ya se aprende a respetar a los viejos inquilinos. Ante el cansancio, hacerse un lugar entre la gente, saber que se estorba, que solo ebrios nos quieren los amigos. La vida cierra las persianas y uno no se encuentra con su cuerpo. Acostarse a contar las nuevas cicatrices, desayunar con la nostalgia de los rostros dejados y en soledad, saber somos algo incompleto a la deriva, una larga temporada baja a la que siempre se retorna. Esta era la palabra del poeta Federico. Excúsame la lectura, No, sé encanta. que ustedes desde su sentir, excúsame, pero lo digo con mucho corazón. No, me encanta. La alusión que quería es un breve fragmento que dice así: desmontar la casa y el amor, desprender los sentimientos de las paredes y sábanas, recoger las cortinas luego de la tempestad de las conversaciones. El amor no resistió a las ironías, imprecauciones, intervalos del silencio, empinar discos, libros, cuadros y remordimientos, esperar el infernal juicio final del desamor. Pero si vecinos se asustan de mañana ante los destrozos junto a la puerta, pero si parecían amarse tanto. Hubo un tiempo, una casa de campo, fotografías, un tiempo en que sonriente el amor aglutinaba fiestas y cenas. Amóse una cierta manera de vestirse, de peinarse, amóse un cierto modo de disponer la mesa, un florero. Sin embargo, el amor toca en retirada, con sus ropas arrugadas, caravana de insultos, maletas desesperadas, sollozos embargados. Faltó amor al amor, el amor desmoronó y tiene prisa de marcharse avergonzado. Tonto, perplejo y sin rumbo, un cuerpo sale puerta afuera con pedazos de pasado en la cabeza y un impreciso futuro. En el pecho el corazón pesa más que una maleta de plomo. Bueno, este era Guimaraes, maestro. Me encanta, Adelante. me encanta esa sintonía, me encanta que la hayas encontrado, que yo en realidad no conocía este texto, pero me gusta la sintonía que estableces Con porque lo que es tuyo. nos ratifica el poder de las palabras y de ciertos temas que siempre están allí preocupándonos, y yo creo que la idea de desmontar una casa, de recoger las cosas, en este caso, aquí se está desmontando una casa, en mi poema se regresa de un viaje. Exacto. Y se regresa de un viaje a una casa que está vacía y donde uno tiene que empezar a acomodar nuevamente la pobreza en todas partes, con los souvenirs y las nuevas experiencias. Pues me encanta que esa sintonía que lleva la poesía y que permite esos encuentros y esos vasos comunicantes, pues pase con un autor tan maravilloso como Guimaraes. Maestro Federico, por tal razón yo quisiera, luego de esta alusión que hablabas del rock, con todo lo que significa Jim Morrison, también hablar del blues, del jazz, esa música que nuestro querido cronopio Julio Cortázar decía que es la música que permite todas las libertades. En esa relación, antes de hacer alusión a un pianista que sé que te encanta, Thelonious Monk, que era uno de los preferidos de Cortázar, yo sé que puede sonar cliché o digámoslo una frase de cajón, pero en la poesía hay una música que es interna, una música que tiene un ritmo, una melodía, una armonía. ¿Cómo es la relación tuya con la música, maestro? Bueno, pues es muy cercana, pues yo oigo música todo el día, oigo y escucho, como se dice, escucho con atención, o a veces oigo simplemente como un telón de fondo. Generalmente no oigo música cuando estoy escribiendo, cuando estoy en un proceso de escritura, porque sí siento que la belleza de la música me distrae el propósito, pues, de culminar un texto con determinado tema, sea poético o sea un texto periodístico o académico. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí quiero mencionar que la música es transversal a mi vida. Eso. En muchísimos géneros, o sea, el rock, por supuesto, el jazz, el blues, las bandas sonoras, Eso. las baladas, el rock en español, la música popular en todas las lenguas, de alguna manera la música de protesta,
la música tipo canción social chilena, la nueva trova cubana, el rock argentino, todo eso pues hizo parte de esa banda sonora que me ha acompañado en mi vida Eso. y que de muchas maneras lo que soy, el carácter que tengo y mi formación sentimental, pues se lo debo a muchas de esas canciones. En la investigación que hicimos previamente para el programa, en una charla hacías una alusión muy bella a Girondo, a Hellman y a Benedetti. Háblanos por qué también en un cajoncito tienes esa película que sí, maestro, debemos decirlo abiertamente. Una película cursi, pero como diría Lara, yo jamás renegaré que puedo ser cursi, y me encantó en ese momento de mi vida el lado oscuro del corazón. Quisiera que hicieras una introducción frente a esos tres pues maestros. Claro, yo y a su biela. la película le debo muchísimo de esa formación porque fue conocer de manera muy directa a Hellman y a Oliverio Girondo. Ya yo había venido leyendo los poemas de amor de Mario Benedetti, los poemas de la oficina de Mario Benedetti y algunos de los poemas políticos de Benedetti. Entonces sí ha sido muy, muy grato y muy importante para mí reencontrarme con estos recuerdos y con esta película que seguramente ha envejecido mal, además porque es una película con unos clichés machistas, con unos comentarios que yo siento que ya en la sociedad que estamos viviendo hoy Es casi anacrónica. pues, es algo anacrónico. Sin embargo, conserva Exacto. ese espíritu de un tiempo y de una época, y es un homenaje a la poesía a su manera. Yo creo que preconcebidamente cliché y cursi, o sea, en ningún momento Subiela quiso escapar de eso. Y donde pues todos los guiños a estos tres poetas Por favor. pues son maravillosos homenajes a la poesía. Nos dimos el gusto de ver a Benedetti actuando como marino alemán y recitando en alemán, ¿no?, a esa prostituta en ese cabaret. En ese cabaret de Montevideo llamado Sefini, que es el nombre de un poema de Cólera Way hermoso. de Juan Hellman. Y vemos pues este marinero viejo recitándole en alemán poemas a una prostituta que está muy aburrida, casi que Por con favor. sueño, desesperada, Total. escuchando a este poeta. Y es un guiño a la infancia de Mario Benedetti, Eso. que estudió en el colegio alemán de Montevideo. Así es, maestro Federico, por tal razón lo invito a que escuchemos un fragmento de uno de los mejores pianistas del jazz, del free jazz, Thelonious Monk. Monk, al cual nuestro querido cronopio Julio Cortázar le tenía gran admiración. De hecho, le escribió un texto que denominó La Vuelta al Piano de Thelonious Monk, ya que tuvo la suerte de escucharlo en un concierto en Ginebra en el año 1966. Un pequeño fragmento del texto de el maestro Cortázar y nos vamos con la canción. Ahora se apagan las luces, nos miramos todavía con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto. Cruzaremos un río, habrá otro tiempo, el ébolo está listo y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea. Brevemente la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío y desde el fondo un oso con un birrete entre turco y solideo se encamina hacia el piano poniendo un pie delante del otro con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los déspotas sasánidas en que cada flor hollada era una lente muerte de jardinero. Cuando se sienta al piano, toda la sala se sienta con él y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio, porque el recorrido tangencial de Thelonious por el escenario tiene algo de riesgoso cabotaje fenicio. Qué belleza, qué belleza. Cortázar siempre elogiándonos el jazz, siempre trayéndonos a los grandes del jazz con un lenguaje poético y sencillo, invitarnos a conocer ese maravilloso y misterioso mundo. Y pues ahí está nuestro maestro mayor, nuestro cronopio mayor. Julio. Gracias, maestro.
Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Português, brasileiro e espanhol se reúnem na 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá, de 17 de abril a 2 de maio, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, passando por São Paulo, Bahia e até Roraima. Chegam as letras, a cultura, as artes e a história da República do Brasil para o encontro literário que une as nações. Brasil e Colômbia, unidos pela biodiversidade, natureza em cada página. Esperamos por você no pavilhão 3, estande 329. Universidade Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Hola, soy Judith Sarmiento y quiero enviar un saludo muy especial a la Pedagógica Radio, a sus directivas, a los técnicos, a los operadores, a los locutores, a los periodistas, pero sobre todo a ustedes, los oyentes de esta emisora, de una universidad tan importante para Colombia como es la Universidad Pedagógica Nacional. Voces y sonidos que enseñan. Qué lindo lema. Felicitaciones. La Universidad Pedagógica Nacional en la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 17 de abril al 2 de mayo. Acompáñanos y participa de nuestras actividades académicas y culturales. Te esperamos en el pabellón 3, stand 329. Brasil, país invitado de honor. Unidos por la biodiversidad. Naturaleza en cada página. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Síguenos en Facebook como La Pedagógica Radio. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Maestro Federico, tu voz, tu palabra y los micrófonos de la Pedagógica Radio para tu arte poética. Hospedaje de paso. Nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. No he sabido cuándo salen, cuándo entran, en qué estación desconocida descansan sus miserias. Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos quejándose de mi tristeza. En algunas temporadas se han quejado de humedad, de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida y el patio queda nuevamente solo en este hotel de paso donde siempre es de noche. Contexto, poeta. Bueno, creo que es un poema de hace unos 25 años. Por favor. Y creo que coincide la gran metáfora de la casa y esa casa que se derrumba cuando sus moradores mueren. Uf. En este caso muere mi abuela, pero a la vez termina una relación de mucho tiempo que de alguna manera esa relación fue una casa, Claro. fue un lugar donde me sentí seguro y pues todo eso alrededor de esa vieja casa de la infancia que se fue derruyendo poco a poco, se fue derrumbando, se fue quebrando en la medida en que se iba quebrando la vida también.
Y empieza tu éxodo allí desde tu emotividad, tu emoción. Así es una manera de celebrar, pero a la vez de hacer una elegía también a todo eso. Amigos de Toma Única, confluencias políticas y culturales, hoy en esta misión 189, la poesía y los tránsitos del tiempo, muy felices de que tengamos aquí en nuestra mesa de la Pedagógica Radio, en este stand en el pabellón de universidades, al poeta Federico Díaz Granados. Quiero enviarle un saludo fraterno a mis colegas amigos, el profesor Alexander Celi Rodríguez, decano de nuestra Facultad de Humanidades, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, a la maestra Marisol Ávila, coordinadora de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias por creer en este proyecto de facultad que se articula, maestro Federico y querida audiencia, con un semillero de investigación que tenemos que denominamos Arterias Culturales. Relacionamos el arte, la cultura, la música con nuestro oficio docente y este programa de radio que ya llevamos, como bien sabes, 189 emisiones, 6 años de tener a poetas, escritores, hombres de teatro, mujeres de teatro, que nos vengan a dejar su sentir, su existencia, su palabra, maestro Federico. Pues qué alegría y qué honor pues estar en este espacio precisamente donde me han antecedido pues tantas figuras y tantos hombres y mujeres del mundo de las artes y de las letras, y que de alguna manera a través de estos micrófonos que generan otro tipo de comunidad, otro tipo de intimidad, pues podamos simplemente promover la necesidad del arte y las humanidades pues en una sociedad tan vertiginosa como la de hoy. Total, y que quede el registro de la voz, maestro Federico. Yo soy un abanderado de esa causa, porque debo decirte que cuando ya tengamos nuestro podcast, este programa queda abierto a que nos escuchen en el mundo entero, pero en especial quiero contarte anécdotas tan bellas como estudiantes que tenemos hoy, ¿por qué no decirlo?, en la costa pacífica, costa atlántica, en los pequeños pueblitos de la Orinoquía, en Boyacá, que me dicen: maestro Ricardo, escuché Toma Única y me sirvió para traerlo como una herramienta didáctica a mi clase. Entonces, para mí es una satisfacción que la voz de una maestra como Beatriz González, como Patricia Ariza, como un actor como Álvaro Rodríguez, una maestra del teatro como la maestra Rosario Jaramillo, una dramaturga como Liliana Alzate, bueno, infinidad de maestras, maestros que han trabajado el arte estén aquí. Es inevitable, maestro Federico, no preguntarle por su cadena de afectos, esa cadena de afectos que nos protege del peligro, nos protege de la muerte y nos vuelve casi inmortales, ¿no?, como diría Bateman. Preguntarte por tu familia, en especial por tu padre, José Luis Díaz Granados, al que le tenemos mucho aprecio por todo lo que ha hecho por la cultura de este país a través de las letras. Yo quisiera que tú le cuentes un poco a nuestra audiencia lo que fue esa infancia. Bueno, te llamas Federico, por Dios. Me imagino tu padre cantándote a Federico García Lorca, a César Vallejo, a Neruda, esas tertulias tan potentes de tu padre como un ser político, tu familia, tu mamá. Háblanos de eso, que considero una impronta, ¿no, poeta? Sí, sin duda esa familia es ese primer anillo de seguridad afectivo, donde además del padre, la madre, en ese momento una hermana y un hijo, hacen parte pues de ese mundo que es tan sólido y tan verdadero, donde además pues hay unas abuelas, donde hay tíos, donde hay primos, que por supuesto llenan de alegría y de historias y de relatos la historia, digamos, la historia de mi infancia. Claro. Mi padre, sin duda, un poeta de la generación sin nombre, nacido en 1946, que rapta a mi mamá porque es un típico amor contrariado, que es un típico amor con oposición, porque eran primos. Mi mamá vivía en Santa Marta, mi papá en Bogotá, pero además dedicado a la literatura, como quien dice, estaba destinado al fracaso, y pues con toda la razón del mundo, mis abuelos en Santa Marta pues se pusieron, digamos, alerta ante la posibilidad de que su hija consentida se fuera con un poeta. Él la raptó en el Expreso del Sol, la trajo a Bogotá y le compuso ese poema, le escribió ese poema en 1972, que es el poema Alba, que
10 años después Iván Benavides, por favor, y Lucía sí, Pulido, cuando hicieron tenían el una dúo, versión hermosa. hacen la versión de, yo creo que es una de las canciones que marca esa década de los 80s para, sobre todo los que vivíamos en Bogotá y estábamos como en la movida cultural, en mi caso un adolescente que estaba empezando a insertarse en ese mundo. Entonces, Famas y Cronopios, Búhos Bar, el Búhos Patio Bar, del Arte, el por Bulín, la La Arcadia, Teca Corrida, todos la esos Tiana, por Dios. todos estos sitios donde, insisto, se formaba la educación sentimental Nuestra coraza de bohemia. oyendo a los grandes cantautores, aprovechando además, hoy Joan Manuel Serrat Por favor. ganó el premio Princesa de Asturias Por Dios. para las artes. El hombre que nos trajo de nuevo a los grandes poetas, por Así favor, es. a Machado, a Hernández. Claro, y hoy gana el premio Uy, Princesa qué de coincidencia Asturias. tan bella, y gracias por esa noticia, poeta Federico. En las artes, entonces seguramente ese discurso va a ser un discurso muy bello el que Así es. pronunciará cuando sea entregado este premio. Entonces, ese premio lo sentimos como nuestro, es ¿no? así. Porque es uno de los nuestros. Es así, es así. Entonces, en ese mundo de infancia, pues también apareció una figura que fue Gabriel García Márquez, que Eso. era pues un primo de mi abuela, Por Dios. a quien él llamaba la memoria de la estirpe y a quien yo conocí desde muy niño. Entonces, para mí, estar en esa órbita de García Márquez era pues un asunto muy común que hoy en día vengo a reflexionar de, pues yo estaba frente al más importante escritor del mundo, frente al más importante escritor de la lengua española, Así es. frente a nuestro épico fundacional. Y lo tenías en la cotidianidad. Claro, y que para mí lo más deslumbrante era que él a los niños les daba la misma importancia que a los adultos y les hablaba con la misma seriedad y trascendencia de los adultos. Entonces, ese fue un poco ese mundo de infancia con libros, con canciones, con cine, con mucho cine y con un núcleo familiar muy sólido que sin duda es mis grandes raíces sobre la tierra. Te escucho hablar y es inevitable no pensar en mi madre. Figúrate que cuando muere mi vieja, le reviso en sus libros, en sus cuadernos de notitas, y tenía una nota que decía: los artistas son hombres caídos del cielo. Y Ay, qué fíjate bello. que esos afectos son los que nos permiten estar hoy en esta mesa, maestro Federico. Quiero contarte que siempre en las emisiones de Toma Única, 189 emisiones, traigo un vinilo. Hay una etapa de mi programa que se llama Aguja y Vinilo. Ya no tenemos el tornamesa aquí como lo tenemos en la emisora, en la calle 72, pero yo directamente de un equipo que tengo, bajo directamente del vinilo al MP3. Entonces quiero que entremos en esa etapa del programa y ya te contaré la sorpresa que te tengo. Espero que te llegue a tu corazón, poeta Federico. Muchas gracias. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Bueno, amable audiencia de Toma Única, la cortinilla, yo creo que pudiste encontrar allí un guiño. Siempre quise que tuviéramos la charanga típica de conciertos del maestro Guillermo González Rubalcaba, el papá de Gonzalito, haciendo esta versión para Elisa, directamente de un vinilo que me regaló uno de sus cantantes en la época en que la charanga tenía cantantes. Figúrate que Raúl Planas, que lo tuvimos aquí por allá en los años 2000 en Bogotá, tuve la oportunidad de entrevistarlo, llevarlo a casa, fumó tabacos con mi padre, cuando nos regala un vinilo que, figúrate, habían 3 canciones icónicas para mi papá. Mi papá, a diferencia de mi madre, era un hombre de Beethoven, de Stravinsky, de Bela Bartók, y cuando ve que unos cubanos hacen concierto en Varsovia de Tchaikovsky, para Elisa de Beethoven y concierto, imagínate, el de Joaquín de Rodrigo, dice mi papá, esto es una maravilla. Entonces por eso quise que la cortinilla fuera para Elisa. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los ingenieros de sonido, tiene la sonoridad clara, orgánica, filial, y que nos permite escuchar la aguja siguiendo un surco.
para transmitirnos una emoción, una sensación. Para hoy he seleccionado un LP que pude traer en un viaje de La Habana que se denomina Versos José Martí, cantados por Pablo Milanés. Tiene una ilustración muy bella del gran escritor, poeta, ícono de la causa cubana. El disco fue publicado por Discos Orbe Limitada en el año 80 y seleccionamos del lado B el tema Poética, porque consideramos nos viene muy bien hoy en esta toma única donde estamos con el poeta Federico Díaz Granados y estamos hablando de la poesía y los tránsitos del tiempo. Antes de que pongamos la canción, poeta Federico, sé de tus afectos por Nicolás Guillén, por Pablo Milanés, por De qué callada manera. Háblanos de esa relación cubana tan fuerte a nivel musical y qué te parece escuchar ahorita en toma única este programa, esta canción seleccionada para ti. No, pues me emociona muchísimo porque no solamente es Cuba, la isla, no solamente es Cuba y su cultura, sino es lo que significa en mi vida. Finalmente, Cuba albergó a mi papá. Total, en el exilio. En el exilio durante 6 años, entonces fue de alguna manera nuestra otra patria. Fuiste a visitarlo con el nieto y todo, ¿verdad? Muchísimas veces. Hay fotos muy bellas. Y el libro que hizo tu papá, eso de Noches en La Habana. Eso es una maravilla, esas crónicas habaneras de mi papá a mí me gustan muchísimo. Entonces todo este universo musical a mí también me formó afectivamente. No solamente Pablo Milanés cantando sus canciones propias, sino musicalizando a José Martí, a Nicolás Guillén, entre otros, sino Silvio Rodríguez, por ejemplo, a quien tuve la oportunidad de conocer y de homenajear ahorita en el mes de octubre en su casa, en los estudios Ojalá, allá en La Habana, Cuba. Uy, qué bello. Viajamos un grupo de poetas latinoamericanos a celebrar a Silvio Rodríguez y ha sido uno de los encuentros más emocionantes de mi vida. Ah, qué belleza, maestro Federico, querido Mario, querida audiencia, Poética, la voz de Milanés, la letra de Martí, la disfruten. Salas de aroma vario y luces ricas, temblando enamorado en el cortejo de una ilustre princesa o gratas nieves. Maestro Federico, quisiera preguntarte, ¿hay algún cantautor, no cansautor, ¿no? Como dice Iván Benavides refiriéndose a Ricardo Arjona, sino algún cantante, algún grupo que haya querido intervenir tus canciones y volverlas música? Claro, hay varios que admiro muchísimo. El caso de Victoria Sur, por ejemplo, que musicalizó uno de mis poemas, o Gabito Mendoza también, que hizo una musicalización también de alguno de mis poemas. María Mulata, la gran María Mulata, musicalizó el poema Pequeño Nocturno para un proyecto muy bello. Y bueno, pues Leandro Sabogal musicalizó el poema Hospedaje de Paso. No, hay varios que han sido... Ahí nos pones la tarea, que han querido trabajar tu poesía. Sí, y yo he quedado pues muy honrado y muy feliz con esos pequeños homenajes. Qué alegría. Bueno, como decimos en teatro, maestro Federico, nos llegó el mutis, la salida. Para mí muchas veces la parte triste, porque quisiera quedarme hablando horas con un hombre desde tu sensibilidad, tu poesía, pero entonces te voy a invitar a que entremos en la etapa final que se llama El Escape. Hagámosle. Sí, es muy triste porque hay que... Pero escapemos, que la vida sigue, ¿no? Así es. En toma única, El Escape.
Amigos de Toma Única, hoy aquí también en directo a través de nuestro Facebook Live de la Pedagógica Radio, cerrando esta emisión tan significativa para mí, emisión 189. Casi 6 años de trabajo ininterrumpido con Toma Única y maestro Federico Díaz Granados, gracias por tu palabra, gracias por tu poesía, gracias por tu gestión cultural, gracias por nuestras pequeñas revoluciones, que en un país tan polarizado siento que lo que nos salva, lo que nos vuelve, ¿por qué no decirlo?, otras personas, es la poesía, es la música, es el teatro, es la pedagogía. Y en nombre mío y el de toda la Pedagógica Radio, gracias por aceptarme esta invitación. No, gracias a ti, Ricardo. Primero por la invitación, pero segundo por la generosidad, el cuidado, el detalle en cada una de tus preguntas, de tus sorpresas, de todo lo que me ha sorprendido el día de hoy, así que me voy muy emocionado y con ganas de que esta conversación pues se prolongue muchísimas horas más fuera de los micrófonos también. Así es. Debo decirte, maestro Federico, que las puertas de la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad muy cercana donde tú desarrollas tu cotidianidad, el Gimnasio Moderno, siempre somos un lazo y de verdad gracias por seguir ahí construyendo desde la educación, la poesía, a estos jóvenes que tienen el privilegio de tenerte allí como maestro. Pues muchas gracias, es un compromiso y no solamente con esos jóvenes que, si bien son unos jóvenes privilegiados, pues es de alguna manera sensibilizar pues a una futura clase dirigente o como lo quieras llamar, o a futuros líderes de distintas expresiones de la sociedad, pero es poder educar a toda una sociedad entera. O sea, la manera de comunicarnos con la sociedad entera es a través de la cultura, y si podemos tener un lugar de privilegio desde donde podamos conversar con la sociedad entera a través de las manifestaciones culturales, pues ahí lo estaremos haciendo. Así es. Amigos de Toma Única, yo soy Ricardo Ruiz Angulo, los espero el próximo miércoles para que sigamos construyendo a través del arte y la cultura un mejor país. Les acompañaron en el Control Master Mario Enríquez, en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez. Un saludo fraterno para nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Un agradecimiento especial a todos mis estudiantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales, a Lorenzo Contreras y Alejandra Jaramillo por todo el apoyo en redes sociales, a Marta Rodríguez por el diseño de las piezas publicitarias, y los esperamos en la próxima Toma Única. Por favor, vengan a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos quedan pocos días, cierra el 3 de mayo y aquí estaremos esperándolos, porque siempre los libros nos dan otra capacidad de vivir, de sentir, de vivir, de amar y de ser una mejor sociedad. Hasta la próxima.